Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Pablo Bevilacqua nos va a hablar de los seguros contra incendio para hogares y consorcios. Qué cosas debemos tener en cuenta para tener una protección adecuada frente a este riesgo. Ricardo Paulina nos va a hablar de la exención del impuesto a las ganancias para más de 500.000 trabajadores con el pago del aguinaldo de mitad de año. Y José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abrán para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Muy bien, abrimos este primer bloque con información sobre el dólar, que en estos últimos días retomó la senda alcista y hoy cerró cerca de los 500 pesos. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, una suba, José Luis, que podríamos vincular con la expectativa de un pico de demanda, ¿no?, en las próximas semanas con el pago del aguinaldo. Totalmente, Alejandro, así es. En los últimos días se vio una suba del blue que estaba un poquito como dormido, entre comillas. Se había quedado un poquito atrasado respecto a los dólares financieros. Y en los últimos 3 días subió un poquito. Yo creo que uno de los motivos es entra dinero por los aguinaldos, turismo vacacional. Terminó el dólar soja, que es nada, fue un tipo de experimento, digamos, para que los exportadores liquiden. Así que, bueno, nada, el dólar se despertó de nuevo, que venía un poquito planchado, y alcanzó a los financieros, al CCL, ¿no?, al dólar contado con liquidación, que en su versión más libre, podemos decir, en la no intervenida por el Banco Central, finalizó alrededor de 502, 503 pesos. Hay un dato también inflacionario que hoy dio mejor, ¿no?, que en el mes de abril, el de mayo, el 7,8%, pero todavía sigue siendo muy elevado, ¿no? Incentiva a la gente a buscar refugio, ¿no?, en la moneda americana. Totalmente, Alejandro. 7,8, a ver, es un poquito menos del 8,4, obviamente. No es para cantar victoria, al menos bajó un poquito, le saca un poquito de presión en el corto plazo, pero los niveles de inflación son altísimos, no existe en el mundo tanta inflación, hay mucho trabajo por hacer, veremos cómo continúa, ¿sí? Si se sigue desacelerando un poquito o no. Dentro de los rublos de la inflación lo que más subió fueron los regulados, alimentos más o menos se mantuvo alrededor del 7,8 en línea con la general. Pero veamos cómo continúa. Viste que en Argentina sube un poquito el dólar y después se recalientan los precios. Bueno, y en este contexto, ¿qué hacemos con nuestro aguinaldo a medida que vayamos cobrando en las próximas semanas? Ahí yo te diría 2 cosas. Para el perfil más conservador, pues puede dolarizar un poquito, nos acercamos a las elecciones, a la definición de las candidaturas, hay más incertidumbre, más volatilidad. Con lo cual, si quiere más tranquilidad, puede ir a instrumentos más dolarizados como obligaciones negociables, ¿sí? Por ejemplo, esta semana nosotros, bueno, en Bull estamos licitando una de Loma Negra, son instrumentos de corto plazo con baja volatilidad para el perfil conservador, es bueno. Y el que se anima un poquito puede ir a acciones, ¿sí?, que estamos en una tendencia alcista, en acciones argentinas ya de hace un tiempo largo, o si no, hacer tasa en pesos, que en un mes le podés hacer un 8%, 9% de tasa en pesos. ¿Te gusta alguna acción argentina en particular? Mirá, a ver, en las últimas semanas las que más subieron fueron el sector bancario, que era el sector que menos había subido en el año. Venía subiendo mucho el energético, se despertó el sector bancario un poquito con la noticia de que Banco Macro compra el Itaú, impulsó al todo el sector bancario. Es un sector que tiene su riesgo, pero bueno, quizás es el más atrasado del Merval. De todos modos, el inversor conservador, moderado, cautela, no llegar tarde, no subirse tarde a la tendencia y después que le agarre la baja, como suele suceder. Pero el inversor de largo plazo, recorrido todavía hay, seguramente, para que siga la suba. Muy bien, clarísimo. Bueno, y hablando justamente de los aguinaldos, el gobierno le dio una buena noticia a una parte importante de los trabajadores que son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Trabajadores que serán eximidos, ¿no?, del tributo ahora con el pago del aguinaldo. Así es, aparentemente por noticias, digamos, que está dando el gobierno, el Ministerio de Economía estaría preparando un decreto que sería publicado por el Poder Ejecutivo, obviamente, donde se llevaría la exención que existe, que está prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias para los salarios, llevándola hasta la suma de 880.000 pesos. Esto, para tener una referencia, es
aproximadamente unos 730.000 pesos en la mano. Es decir, cuando hablamos de 880.000 pesos estamos hablando de monto bruto y para tener en cuenta es más o menos 730.000 pesos en la mano. Esto, como bien señalaste, estaría beneficiando a unos 500.000 trabajadores y creo que es una buena noticia porque si nosotros tomamos este mínimo, esta exención se actualiza por el RIPTE, que es el promedio de actualización de los salarios. Si esto, combinado con la inflación, digamos, hasta el mes de junio, proyectada hasta el mes de junio, el monto actualmente exento, llevado hasta esa fecha, estaría dando unos 700.000 pesos, que sería la exención. Sin embargo, el gobierno lo está elevando hasta unos 880.000. Así que creo que para los trabajadores es una muy buena noticia. Una medida muy posiblemente vinculada, ¿no?, con la cercanía de las elecciones y la intención del ministro de Economía de ser un candidato en esta elección. Pero vamos a cerrar ahora el bloque, nos vamos a trasladar al mercado de seguros para hablar de las coberturas contra incendio en hogares y consorcios. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Un gusto tenerte acá una vez más. Muchas gracias. Bueno, ¿qué cosas debemos tener presentes, debemos tener en cuenta para tener una adecuada protección contra este riesgo, Pablo? Bueno, en los seguros de incendio tenemos que pensar en dos riesgos, dos vulnerabilidades que tienen este tipo de riesgos, que es el daño propio, que es el incendio de las cosas que tenemos, y después el daño a terceros, que es a través del incendio dañar al vecino. En el caso de un departamento, al piso de arriba, al de abajo o los laterales. Entonces, eso es la responsabilidad civil. Y lo que es propio se cubre por la póliza propia del consorcio en el rubro de incendio. Lo que hay que tener en cuenta en esto es actualizar a la fecha de hoy las sumas aseguradas, tenerlas en orden, tener el valor realmente de reponer el bien, de reconstruirlo sería, porque la suma de incendio cubre eso, la reconstrucción del bien. Y con esta inflación quedamos siempre desactualizados, entonces hay que estar actualizándola. Un consejo en el caso de departamentos es que que la póliza del consorcio primero atiende las partes comunes, que son más o menos entre el 60 y el 70%, y después atiende lo que sobra las partes particulares, que ronda entre el 40 y el 30% del edificio. Que el consorcio tome asegurado el valor de la totalidad del edificio, porque muchos de los inquilinos hoy no están suscribiendo seguros por un problema de costos. Claro. Entonces, asumir el riesgo del consorcio y cubrir todo el daño completo del edificio, ¿no? Ese es un primer consejo, es una forma de ayudar en este reparo. Y aquellos que tienen el seguro en el departamento, se complementa con el seguro del consorcio. El tema es que en un incendio de un departamento, la destrucción es total. O sea, el departamento es una caja cerrada, claro. Por lo cual alguien conecta 3 aparatos en un enchufe con un triple, eso produce calor. Si lo tiene al lado de la cama, se llega a producir una chispa, se prende fuego el colchón, olvídate, el departamento se incendia todo, no lo para nadie. Entonces, ya la destrucción es total y los daños tanto al departamento de arriba como el de abajo no se pueden evitar. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí es donde decimos tomar una responsabilidad civil que se llama linderos o una responsabilidad civil comprensiva que cubra los daños a los vecinos, por los cuales va a tener que pagar. Muy bien. Una recomendación para evitar, ¿no?, justamente el siniestro. Bueno, es lo más importante, prevenirlo. Esto, les voy a decir, evitar los focos de calor. Esto es, si no hagan lo que puedo hacer yo, es decir, voy al baño, tengo un solo enchufe y pongo un triple. Y en ese triple pongo la afeitadora eléctrica, la planchita para el pelo y la estufa eléctrica porque tengo frío. Lo más seguro es que ahí tenga una explosión en el enchufe, que los cables se recalienten, que se produzca el desgaste, se dañe y tengamos un problema. Eso es básicamente. Y 2, tengamos cuidado con las cosas que ponemos en la hornalla. Un detalle, como la cera de depilar. Claro. Si se olvidan y esa cera al hervir vuelca y eso se prende fuego, lo que tenemos arriba es un purificador y el purificador es inflamable, por lo cual se nos prende fuego la cocina. Muy bien, algunas cosas para tener en cuenta para evitar un incendio. Con esta información cerramos el bloque. Recordad que te puedes comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales, tanto Twitter como WhatsApp, como Instagram, como también Facebook, para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información.
Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Abrimos este nuevo bloque con información para los monotributistas. En la semana pasada el gobierno anunció la actualización de los topes de las categorías del monotributo. Ricardo, se quedó un poco corto, ¿no? Sí, así es. Se ha quedado corto el gobierno con la actualización. Han utilizado como corresponde y lo que marca la ley el índice de actualización, que es el promedio de los salarios. Pero lo cierto es que se ha actualizado desde diciembre hasta ahora, la recategorización del monotributo se realiza ahora en el mes de julio, y se ha actualizado ese mínimo en un 41,5%. Y sabemos que la inflación proyectada de este primer semestre es del 52%, con lo cual se han quedado cortos en un 10%, y esto produce problemas, obviamente, para todas aquellas personas que acompañan la actualización por inflación cuando venden bienes, y entonces pueden llegar a tener el riesgo de quedarse fuera del monotributo. Hoy hay 5 millones de trabajadores incorporados en este régimen, de los cuales el 60% está en la categoría A, que es la categoría más baja, que permite facturar por este régimen hasta 120.000 pesos. Y la categoría máxima es para venta de bienes, no llega a los 12 millones de pesos. Esto quiere decir que en lugar de tener el monto máximo 11.300.000, que es el que se estaría fijando, tendría que tener 12,5 millones de pesos. Muy bien, cerramos entonces con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Nos trasladamos al ámbito internacional, donde la Reserva Federal de Estados Unidos anunció hoy que mantendrá la tasa de interés de referencia en el 5,25% ante una inflación que continúa desacelerándose. José Luis, era un poco la expectativa, ¿no?, de los mercados. De hecho, vienen subiendo, ¿no?, en este mes de junio con esta perspectiva. Totalmente, Alejandro, vos lo dijiste, recién terminó la reunión de la Fed, es un hecho muy importante para los mercados, muy importante, mantuvo la tasa sin cambio en 5,25, en ese rango, es lo que ya esperaba el mercado. La sorpresa hubiese sido que la suba a 0,25, no iba a caer bien. Los mercados siguieron subiendo, como vos decís. En el año encontramos sobre todo el sector tecnológico con subas del 35-40% en promedio. Notable. Sí, mucho por eso, porque la Fed empezó a desacelerar la suba de tasas. La inflación se está desacelerando en Estados Unidos, está a niveles del 4%, el año pasado estaba a niveles del 9,5%. Todavía 4% es el doble que el 2%, que es su target, su objetivo, pero el camino es el correcto. Y lo más importante, que están bajando la inflación y recesión por ahora no se ve. O pero sea, hay es muy leve. la amenaza, ¿no?, que aparece en el horizonte, ¿no?, que a la Reserva Federal se le vaya a la mano, ¿no?, con la suba de tasas. Totalmente. Y termine provocando una recesión en la economía norteamericana. Totalmente, ¿no? Alejandro, pero el mejor escenario es bajar la inflación y no enfriás mucho la economía, cosa que, nada, las empresas siguen con buenos resultados y eso para las acciones es muy bueno. Vamos a ver cómo continúa. Lo más probable que, ya la Fed lo dijo claramente, lo expresó, 2 subas más de tasa para este año, para que termine en niveles del 5,60 a fin de año, y el año que viene ya empezar a bajarlas. El mercado en algún momento esperaba que este año las empiece a bajar. Por eso hoy, en un momento después de la decisión de la tasa, el mercado bajó y después volvió a recuperar, ¿sí? Pues las palabras de Powell, que es el presidente de la Fed, se toma con lupa, ¿viste lo que dice? Muy bien, para cerrar, una recomendación rápida para aquellos que se inclinan, ¿no?, por los activos internacionales a través del mercado local de CDRs. Totalmente. En Argentina, por suerte, tenemos los CDR, que son certificados que representan acciones no argentinas.
Nada, vienen subiendo mucho Apple, Microsoft, bueno, algunas como Tesla, son las que más vienen subiendo en el año, están ya de nuevo en máximos algunas. Pero si no tenés algunos sectores un poquito más conservadores, como, no sé, Walmart, Coca-Cola, que pagan muy buenos dividendos en forma trimestral. ¿Todos Son estos estables. activos te parecen atractivos? Sí, porque se operan en pesos en el mercado, pero ajustan por el tipo de cambio contado con liquidación, porque también se mueven por eso, así que es un instrumento de cobertura también para el inversor. Muy bien, con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abrán. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Aldo Abrán para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, hablábamos, ¿no?, en el primer bloque de que hoy se conoció el dato de inflación del mes de mayo, que fue del 7,8%, por debajo del 8,4% de abril, pero un nivel todavía muy elevado. El gobierno aspira a mantener la inflación en estos niveles, por lo menos de acá hasta las PASO. ¿Crees, Aldo, que lo va a lograr? Sí, dudo que pueda haber un número menor al 7%, o sea, el 7 adelante, hacia adelante. Eso yo creo que es el piso en el mejor de los casos. Me imagino que la intención es que no se transforme en una cifra de 2 dígitos, ¿no? Totalmente, pero eso ya nos va a ubicar en una inflación para todo el año por arriba del 130%, ¿no? Lo cual es un montonazo y marca que es un fracaso de la política. La salida de hiperinflación, ¿no? Sí, estamos ante un fracaso de la política económica en términos de contener la inflación, eso queda clarísimo. Pero acá el problema es que mientras sigamos utilizando las mismas pócimas mágicas, simplemente cambiándole el cartelito a lo que decía antes, precios cuidados, precios controlados, ponerle precios justos, si antes fracasaron, ahora van a volver a fracasar. Y por otro lado, también hay una realidad, ¿no? El gobierno y el Banco Central vienen dándole a la maquinita fuerte desde mediados del 2021, y notablemente, ¿no?, en las últimas semanas, últimos meses, 2 meses, te diría, en vez de apaciguar el ritmo de impresión de billetes, han estado aumentándolo, ¿no? Venían en alrededor del 40%, han pasado a producir 45% interanual. Es que ha habido un crecimiento importante del déficit fiscal, ¿no, Aldo? Sí, totalmente. Y además, el año pasado, cuando asume el ministro Massa, dice, bueno, vamos a cortar todo lo que sea financiamiento desde el Banco Central al Tesoro, y este año han vuelto a financiar directamente al Tesoro. Igual lo estuvieron financiando indirectamente, ¿no?, el año pasado, pero bueno, pero cumplían con esta formalidad de no hacerlo directamente. Este año ya es desembosado. No solamente las metas hemos ya quebrado las metas con el Fondo Monetario Internacional de financiamiento directo del primer semestre, sino también las del tercer trimestre, y ya está, en cualquier momento quebramos la del año, ¿no? El argumento es la caída de los ingresos por la sequía, ¿no?
La realidad es que pueden inventar los argumentos que quieran, pero a ver, lo mismo, se caen las reservas por la sequía. El año pasado llovieron dólares en la Argentina de exportaciones por los precios internacionales fenomenales que hemos tenido. Y estamos con un Banco Central que no tiene reservas propias, que está usando reservas ajenas. Este gobierno ha sido el gobierno que más dólares ha recibido, ¿sí?, del campo en todo este siglo, y estamos con la actual situación. O sea, acá el problema es el cepo en todo caso. Por eso es que estamos, porque el cepo lo que hace es hacerle perder continuamente reservas al Banco Central hasta quebrarlo. ¿Cuánto va a quebrar el Banco Central? Cuando deje de conseguir créditos afuera. Por eso es que estamos todos mirando y rezando para que el Fondo Monetario Internacional nos adelante recursos para fortalecer al Banco Central. El día que a vos alguien te susurre al oído, ¿sí?, que el Fondo Monetario no nos va a adelantar esos recursos, salí corriendo y vendé todo lo que sea Argentina, porque vamos a una hiperinflación, un estallido. Bueno, justamente las negociaciones vienen complicadas, ¿no?, con el fondo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Crees que finalmente el fondo nos va a tirar así el salvavidas? El Fondo Monetario Internacional, digamos el mundo, porque también nos abrió el crédito que ya teníamos, el swap chino, que es un crédito fundamentalmente, nos activó, nos permitió usarlo el Banco Central de China, otros 5.000 millones de dólares, más de los que ya teníamos permitido el uso a principios de año. Y el Fondo Monetario Internacional está en la misma tónica, tratar de ayudar a este gobierno para que no tenga un estallido económico, por más que sabe que están manejando mal la economía, pero bueno, que se la pase a un futuro gobierno que ellos tienen la expectativa va a ser de la oposición, como todo el mundo, porque de hecho está apostándose en los mercados a esto, a que sea de la oposición, que tenga el diagnóstico correcto, que tenga el tratamiento correcto para este paciente y tenga la audacia y la capacidad de practicarle este tratamiento a este paciente que se está muriendo y que va a llegar muriéndose al próximo gobierno. Esa es la realidad, ¿no? En los mercados parece no haber algunas dudas, por lo menos en los últimos días se ha visto en un recalentamiento del dólar, con el dólar blue hoy acercándose nuevamente a los 500 pesos. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, ojo, porque cuando uno mira el dólar blue está mirando un mercado muy chiquitito, ¿no? Que en cuanto la gente cobra el aguinaldo sale corriendo, compra dólares y eso lo hace subir. Yo prefiero seguir los paralelos financieros, que de todas formas, para ser serios, estuvieron subiendo, nada más que no pega saltos, ¿no? Suben continuamente como tendencia y sin tantas oscilaciones. Gracias a una intervención del Banco Central, ¿no?, en ese mercado, con reservas que han caído, ¿no?, lo que va al mes, más de 600 millones de dólares. Y también del Estado, ¿no?, a través de esto de vender bonos en dólares también en el mercado. Están continuamente interviniendo, pero también te da muestras de que hay una depreciación del peso y una salida de capitales. No al nivel que observamos en abril, pero si siguiera ese nivel de abril ya estaríamos con una economía en el estallido, ¿no? Gracias a Dios lograron frenarlo. Acá la clave de vuelta, hay que prestar mucha atención, yo creo que nos van a dar el crédito, nos van a apoyar para llegar al próximo gobierno desde el Fondo Monetario Internacional, pero Dios quiera que lo hagan con un fuerte control, porque les recuerdo que el año pasado nos dieron más de 6.000 millones de dólares entre todos los organismos internacionales y estamos acá. Muy bien, bueno, el futuro inmediato es realmente incierto, pero si hablamos del futuro y si nos guiamos por lo que viene sucediendo con los activos argentinos, hay expectativas importantes, ¿no? Una suba muy fuerte en lo que va del año, tanto de acciones y en lo que va del mes, los bonos argentinos incluso, ¿no? Sí, en la medida que las elecciones, el paso de las elecciones, ¿no?, las PASO, después las elecciones de octubre y de noviembre vayan confirmando que la oposición va a llegar al gobierno y que el candidato que llega es justamente ese que tiene el diagnóstico acertado y el tratamiento correcto y la audacia y la capacidad de implementarlo, yo creo que los mercados van a seguir recuperándose porque hay una apuesta fuerte a que esto puede llegar a ser un país normal y eso aumenta en la medida que le vaya mejor a la oposición en las elecciones porque se habla allí de poder político, ¿no? Poder político en el Congreso, cuanto mayor sea la cantidad de votos que saque la oposición, bueno, mejor va a ser o mayores van a ser las probabilidades de que ese nuevo gobierno
pueda implementar las medidas que son necesarias, ¿no? También da la sensación, Aldo, de que partir, ¿no?, de un año tan malo como está siendo este año 2023 le simplifica un poco las cosas al próximo gobierno, ¿no? Sí, desde un punto de vista político hay que reconocer que es así. ¿Por qué? Porque se da en todo el mundo esto de la luna de miel, ¿no? En el sentido de que un presidente que asume, cuando asume no solamente capta la confianza y la esperanza de la gente que lo votó, sino también de la que no lo votó, porque los próximos 4 años va a ser presidente, así que tenemos que poner nuestra esperanza en que le vaya bien. Pero cuanto peor es la situación de la gente, mayor es la cantidad o la proporción de gente que no lo votó, que deposita la esperanza en ese presidente, lo cual le da un enorme capital político al inicio como para poder implementar las medidas más urgentes. Ningún opositor, nadie se va a animar a tirarse contra la esperanza de la mayoría de la gente, ¿no? Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Aldo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Aldo Abraham sobre la situación y las perspectivas de la economía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.